Ana Lancho y José Manuel Dolader presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa especial de Área de Atención y Prevención del Suicidio con la Fundación Priconsa, una entidad social que pertenece al Grupo Priconsa que se dedica a ayudar a las personas en muchos países y por muchos temas diferentes. Pero en España, en la prevención del suicidio, apoya a la Asociación La Barandilla con nuestra Área de Atención y Prevención del Suicidio. Y antes de empezar con los invitados, empiezo con mi compañera, doña Junibel. Muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? Pues aquí vamos. No sé si voy a estar bien con la voz o me va a dar un ataque de Bueno, pues si toses, te giras para allá y Tony te va a cortar el micrófono, por si acaso. Que será lo más probable. Te veía hablando con una de las psicólogas de las últimas llamadas, ¿no?, que tenemos aquí en el área de atención y prevención del suicidio. Sí. Ay, cuántos problemas tiene la gente en el mundo, ¿verdad? En España y en Madrid. La verdad es que sí, en Madrid, en España, en todos los sitios. Porque nos llaman de todos los sitios. Bueno, pues un programa muy especial. Llevamos pues un tiempo anunciando un programa que me gustaría no hacer, pero que de vez en cuando pues tenemos que hablar, en este caso de la eutanasia. Yo creo que toda España, la gente a lo mejor no sabe que la eutanasia está legalizada desde el año 2021, es importante decirlo, repito, legalizada desde el año 2021, que van aumentando las cifras de las personas que deciden quitarse la vida de una forma legal. En el año 2021 fueron 75 personas, en el 2022 288, en el 2023 334 y en el 2024 426. O sea, estamos hablando que bajaron también las cifras del suicidio, pero a lo mejor, claro, es que hay otras personas que en lugar de decidir suicidarse sin avisar a nadie, utilizan pues la eutanasia para quitarse la vida. Eso es una realidad que no podemos obviar. ¿Qué es legal? Pues vamos a hablar con uno de los mejores, si te parece, Junibel, abogados que hay en España en el tema de la discapacidad y, por tanto, también en el tema de la eutanasia. Tenemos al otro lado de la pantalla, al otro lado del micrófono, a don Ángel Bravo del Valle. Don Ángel. Bueno, y tenemos, perdón, ya hago otra presentación, Iker Peregrina. Iker, espero que te escuche bien, ¿nos escuchas bien? Hola, sí, os escucho perfectamente. Luego estamos más tranquilamente. Sí. Venga, perfecto. Pues como yo sé que tenía que ir a un juicio y hablar de sus temas legales, nuestro querido abogado, amigo, he contado desde el año 2021, es legal en España la eutanasia. Explícanos un poquito si es fácil, si alguien decide que no vale la pena vivir. Hablaríamos del área de prevención, con nuestro psicólogo también él recomendaría cómo salir de esas crisis, ¿no?, y de esas ideas de que a veces la vida no vale la pena vivirla, pero cuéntanos legalmente qué ocurre con la eutanasia en España. Pues de nuevo muchas gracias por invitarme a participar en el programa, a todos, gracias sobre todo a ti, José Manuel. Como tú bien has dicho, la eutanasia es posible realizarla legalmente en España desde hace casi ya 5 años. Entró en vigor la ley que regula la eutanasia, que es una ley orgánica, en junio, a finales de junio del 2021. Que sea fácil, que sea difícil, bueno, quizás algunos lo miren como el típico paradigma del vaso medio lleno o medio vacío. Pero el caso es que, lógicamente, para hacer algo que es completamente irreversible, como es la eutanasia, tienen que darse una serie de circunstancias y además cumplir una serie de requisitos, que si lo queréis comentar ahora, lo comentamos o lo dejamos Sí, no, para me después. gustaría que un poco, porque como es un debate complicado, ¿no?, pues un poco que nos explicaras legalmente los temas y tanto Junibel como el otro psicólogo nos ayudas para encauzar el tema. Perfecto, así os doy las pautas para que luego entréis los profesionales de la salud. Bueno, pues primero hay que decir que hay dos diversas formas de llevar a efecto la eutanasia. Una es la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario y la otra es la prescripción o el suministro por parte de ese profesional sanitario de una sustancia, pero para que se la pueda autoadministrar la persona en cuestión para producir su propia muerte. Esa persona es la que va a decidir si utiliza una forma o utiliza otra.
primero hay que tomar esa decisión, pero hay que cumplir previamente, como os decía, una serie de requisitos. Algunos son, lógicamente, de libro, ser mayor de edad legalmente y además ser capaz y consciente en el momento de la solicitud, según dice la propia ley. Hay que tener nacionalidad española, o si no se tiene la nacionalidad española, hay que residir legalmente en España, o al menos tener un certificado que acredite que se lleva en territorio español de una forma permanente al menos 12 meses. Por otra parte, hay que presentar una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento grave, crónico, imposibilitante y certificado por un médico. Se han de hacer 2 solicitudes, ahora veremos esas 2 solicitudes, y además prestar un consentimiento informado previamente a recibir la prestación de la ayuda para morir. Lo de las 2 solicitudes es, digamos, lo que a lo mejor a unos les parece más farragoso y a otros les parece menos, porque es completamente necesario desde otro punto de vista. Como decía en el principio de la exposición, estamos hablando de un proceso o de un procedimiento que es irreversible, con lo cual hay que asegurarse de que la persona con el padecimiento incurable está completamente segura de lo que está haciendo. Por lo cual tiene que hacer primero una solicitud que se debe repetir al paso del tiempo 15 días naturales, al menos, no tiene que ser justo a los 15 días necesariamente, pero sí dejar pasar 15 días naturales para hacer una segunda solicitud. Eso se hace delante de un médico responsable que además va a recabar otra opinión más de otro facultativo, que es la del médico, lo que se llama la figura del médico consultor. Y luego además también hay una comisión detrás que controla que todo está hecho según el protocolo que está marcado y según lo que establece la ley. Puede suceder que la persona que tenga ese padecimiento no se encuentre en pleno uso de sus facultades y no pueda prestar el consentimiento libre y voluntario y consciente en esas solicitudes. Bueno, pues para eso, con independencia de que se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, el médico responsable está obligado a aplicar lo que se haya dictado en el momento de que la persona con ese padecimiento hubiera podido dictar unas instrucciones previas, porque evidentemente si no está en condiciones en ese momento, pero si hay una manifestación de algún tipo en el sentido de solicitar la eutanasia, es porque ha habido unas instrucciones previas. Y si en ese documento de instrucciones previas se hubiera designado a un representante, ese representante es el interlocutor válido para con el médico responsable. No vamos a entrar en qué es el padecimiento grave, crónico, imposibilitante. Bueno, ya sabemos que hay determinadas enfermedades que son incurables, irreversibles. Desde el punto de vista médico, pues no me voy a meter, ¿no? Pero sí que hay que dejar claro que el proceso o la decisión que da inicio al proceso es cuando todavía no se ha producido la eutanasia. Es algo que uno se puede echar para atrás, quiero decir que se puede arrepentir, no es un término jurídico, lógicamente, pero ese derecho de arrepentimiento existe. Se puede revocar la solicitud en cualquier momento del proceso en el que nos encontremos, siempre, lógicamente, antes de que se aplique la eutanasia, como no podría ser de otra manera. Ángel, ¿me dejas que vuelva otra vez con unas cifras y así comentamos sí, por supuesto. el motivo? Bueno, estamos hablando hoy por 2 motivos. El principal es Noelia Castillo, es una joven
que decidió quitarse a principios de mes la vida. Luego, paralelamente, también en Cataluña hay otro caso también muy importante de Francesc A.B., de 55 años y víctima de 4 ictus y 2 infartos, ¿no? Cuyo padre también recurrió la muerte digna. Ahí tenemos en la pantalla a Noelia, para los que están por la radio estamos viendo una fotografía de ella. Entonces quiero comentar, simplemente a partir de aquí vamos a empezar a hablar, que en el año 2024 hubo, repito, 426 prestaciones efectivas de ayuda a morir, o sea, el 45,86% en total. 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación, o sea, hay 308 personas que habían pedido la eutanasia y fallecieron durante este proceso. 141 denegadas. O sea, Claro. lo que hablaba un poco Ángel, Sí. de que no a todo el mundo se le concede. Y 54 personas, o sea, un 5,81%, revocaron esa decisión. O sea, Claro. decidieron que al final, por circunstancias, buen psicólogo, buen psiquiatra, la familia, lo que fuera, ¿no? Pero sí que es un hecho importante. Antes, Junivel, como tenemos aquí a Iker, quería comentar que se ha hablado en muchos medios. Yo recomendaría a Noelia, ojalá, de Sara Pérez Pizarro, Diario de Navarra, en nuestra propia web de Área de Atención y Prevención del Suicidio, una de las psicólogas nuestras del Área de Atención en el blog también ha hecho una buena noticia. Ángeles Vázquez también ha hablado en el periódico. Se ha hablado mucho sobre este tema en España. Claro, lo que pasa que tenemos que saber, que eso no sé si se sabe, si hay estadísticas, lo sabrá a lo mejor Ángel, perdón, de las personas que han pedido eutanasia pero que tienen un trastorno mental grave, como es un TLP o una esquizofrenia o bueno, un trastorno bipolar. Quiero decir que también tenemos que saber diferenciar los que piden eutanasia de que sean enfermedades irreversibles, incurables, como puede ser un ELA, como puede ser una tetraplegia, una paraplegia, etcétera, etcétera, otras muchas enfermedades, que si se sabe cuántas personas con un trastorno mental han pedido la eutanasia, perdón. Fíjate, ¿te parece un poco...? Eso, la verdad es que no hemos profundizado, me lo tenías que haber dicho antes para haberlo investigado. Precisamente son las personas con cáncer o con degeneraciones Claro. neuronales, son los que piden mayoritariamente lo principal. Pero decía que gente que ha hablado, ya que tenemos la oportunidad de tener y luego seguimos profundizando antes de las 6:30, porque luego entra otra persona, pero como sé que Ángel se quería ir antes, pues que escuchara a una persona que sabe mucho. Él es docente, es neuropsicólogo de educación, es experto en psicología y sobre todo escribió una noticia entre la prevención del suicidio y la legitimación de la muerte en el mundo, que es Iker, que lo tenemos aquí. Iker, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues si te parece, casi antes de seguir hablando y volver otra vez con Ángel, sé que Iker Peregrina, tu escrito en El Mundo, aparte que El Mundo es uno de los periódicos que más se lee en España, pues en redes sociales ha tenido mucho eco. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es lo que has escrito en El Mundo y tu experiencia como profesional? Vale, en primer lugar hay que decir que esa reflexión que yo hago en torno a Noelia, el caso de Noelia, ¿no?, era condensar un caso particular, pero que es un tema que viene ya de largo, ¿no? Porque cuando hablamos del caso de Noelia es sin duda la epítome de lo que es la eutanasia, y además reflejado en una persona joven y que nos impacta muchísimo, ¿no? Pero como comentabais, hay un montón de casos en España de personas que públicamente han pedido la eutanasia por distintas razones. Poco antes de que sucediera o que se hiciera público el caso de Noelia, salía en prensa el caso en Cataluña de un señor, un hombre que se llama Pera, que también solicitó la eutanasia y demás. Y ahí yo en mis redes sociales, en LinkedIn, hacía una reflexión también al hilo de la eutanasia, ¿no? Y que muchas veces se justifica jurídicamente, como es lógico, porque es un derecho, lo que sería la eutanasia, pero el debate tiene que trascender a la propia cuestión clínica y a la propia cuestión jurídica, ¿no? Estamos hablando de un aspecto filosófico, ético y moral, más que nada. Saber qué límites son aquellos del dolor tolerable, ¿no? ¿Cuál es el límite del sufrimiento? Y aquí, pues el debate pues, adquiere un matiz bastante más profundo. Y al hilo de esa reflexión, que fue la que yo planteaba en ese artículo del Mundo, buscaba esa idea de cómo se ha podido autorizar la muerte por eutanasia de alguien como el caso de Noelia, que más allá de que tuviese unas condiciones físicas que se podrían entender para cualquier persona que no las padezca como algo insufrible,
estamos hablando de una perspectiva subjetiva, ¿no? Porque el dolor, por mucho que existan escalas clínicas, no deja de ser algo que se puede entender solo desde la perspectiva del individuo. No se puede exteriorizar. Mi dolor, lo que para mí es un estándar de dolor máximo, para otro puede no serlo, ¿no? Y a partir de ahí hay que entender por qué se ha llegado a la conclusión de que esa persona, con ese potencial de vida, de años posibles, con 25 años, se le ha autorizado esta eutanasia, ¿no? Eso es lo que debatía en esa cuestión, ¿no? Y traía a la luz, más allá que incluso de la clínica, porque no estamos hablando de psicopatologías, no me gusta hablar de psicopatologías ni de enfermedades mentales, también porque habría que especificar qué es primero una psicopatología, ¿no? Y lo que veía aquí es que cuando hablamos en suicidología, y en esta radio lo sabéis muy bien, de ese sufrimiento que Schneemann, un referente dentro del ámbito y padre de la suicidología moderna, nos refería como sick ache, ese dolor que es tan omniabarcante que ni siquiera podemos localizar, ¿no? Esa situación en la que vive una persona con sufrimiento, también refiriéndonos a otro gran pensador, psicólogo también, como es Aaron Beck, que nos hablaba de esa visión de túnel que tiene la persona que sufre y que está sometida a un dolor inmenso, difícilmente puede elegir libremente. Entonces, aunque sí exista una autonomía, aunque sí exista una voluntariedad de muerte, el cuestionamiento sobre la libertad de esa decisión pues queda muy en entredicho, ¿no? Y por supuesto, tenemos que empezar también a valorar el sufrimiento de los propios familiares, porque parece que todas las decisiones tienen que ser tomadas de manera individual. Se entiende por hecho que hay una autonomía, como decía antes, pero ¿en qué lugar nos deja a todas aquellas personas que, por ejemplo, es el caso mío, trabajan en la prevención del suicidio, ¿no? ¿Cómo ahora podemos moralmente trabajar con personas que nos comunican que quieren suicidarse si el propio sistema, el propio Estado ha autorizado a una persona en situación de dolor subjetivo irreparable el hecho de que podía dar el paso legalmente de fallecer, ¿no? Entonces, a los que trabajamos en la prevención del suicidio nos condiciona muchísimo, y sobre todo cómo explicamos a los familiares que sufren, que se llaman supervivientes de suicidio, que eso legalmente es factible, ¿no? Más allá de que sabemos que hay suicidios que no son evitables. O sea, se pueden prevenir, sí, pero no todos se pueden evitar, ¿no? Y luego condicionantes pues en los que todo el mundo entendería la eutanasia, como pueden ser enfermos terminales, pues ahí ya te digo que es algo que no quiero entrar en el debate de eutanasia sí, eutanasia no, porque creo que daría para otro programa. Pero en esta cuestión, en eso desarrollaba yo todo lo que era mi opinión. Fíjate, voy a dar un dato que puede tener o no importancia. Tanto el caso de Noelia fue su padre el que hizo todo tipo de recursos, de hecho tuvo que llegar a Europa, y el caso anterior que he dicho, este catalán francés AB de 55 años y víctima de 4 ictus, 2 infartos, cuyo padre también recordó una muerte digna, el 19 y 21 de mayo se reúnen en el Supremo, se reúnen 30 legisladores para ver quién puede negarse o no a que un familiar tenga esta posibilidad de la eutanasia. Eso, si te parece, vuelvo contigo, querido abogado. Leí aquí que la sala tercera, repito, en un pleno entre el 19 y 21 de mayo van a decidir estos magistrados quién puede recurrir a que una persona decida o no quitarse la vida. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Va a ser eso una sentencia que servirá para los demás casos? Sí, cuando el Tribunal Supremo se reúne en pleno, y no estamos hablando de una sentencia, llamémosla estándar, con 3 magistrados, pues lo que marca el Tribunal Supremo es unas líneas, es la forma de sentar la doctrina por parte del Tribunal Supremo. Estamos hablando de que tenemos una ley que es muy joven, porque no tiene todavía los 5 años, y que lógicamente ya se ha encontrado con casos tremendamente trascendentes para todos, lo que estábamos hablando, el caso de Noelia. Iker lo ha dicho perfectamente, lo ha denominado el epítome, es el extremo del extremo, porque no solo estamos hablando de que se haya producido un montón, todos los que se podían, de recursos por parte de su padre,
sino que además la forma en la que ha llegado a estar en la situación en la que se encontraba no ha sido una enfermedad terminal, sino lo que ya conocemos todos, ¿no? Pues víctima de un tremendísimo delito, y a partir de ahí, pues el trastorno mental, etcétera, 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 y además de una persona tan joven como era Noelia, ¿no? Eso es lo que la ley tiene que tener siempre muchísimo cuidado en determinar qué se hace y cómo se hace, cuáles son los mecanismos, como decíamos, del arrepentimiento o de recurrir a la comisión intersectorial, etcétera, 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 ¿no? De todas maneras, y simplemente una pincelada nada más, pues al hilo también de lo que ha comentado Iker sobre la voluntad de una persona, cómo puede ser determinada, es que dio la casualidad, o no, vaya usted a saber, porque el legislador a veces hace las cosas queriendo y otras veces sin querer queriendo. En 2021, 25 de junio, entra en vigor esta ley. En 2021, 3 de septiembre, o sea, nada, 2 meses y pico, entra en vigor la ley 8, que es la que modifica todo el panorama de la discapacidad. Y en la ley 8, precisamente, es donde se marca el respeto, lo dice en 23 ocasiones exactamente en su preámbulo, a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, del tipo que sea, también trastorno mental, porque al final la discapacidad, el trastorno mental es discapacidad psicosocial, ¿no? Entonces, unidas esas dos cosas y unidas esas dos leyes en ese sentido, lo que está claro es que, primero, esa diferencia que nos enseñaban al principio de nuestras carreras de derecho a los juristas, de capacidad jurídica y capacidad de obrar separadas, eso ya no existe, con lo cual todos tenemos la capacidad que antes se nos negaba por parte de la ley, pero ahora es el momento de determinar cómo expreso yo mi voluntad teniendo esa capacidad, pero teniendo dificultades a la hora de manifestar mi voluntad, mis deseos, mis preferencias, siempre y cuando, lógicamente, pues no haya hecho, que es lo habitual, no haya hecho, no haya suscrito un documento de voluntades anticipadas, porque si lo he suscrito, pues entonces es más sencillo, ¿no? Siempre y cuando se respete, porque también hemos visto, bueno, pues que en el caso de Noelia, el padre iba por un lado y Noelia iba por otro distinto. Y lo entiendo, quedarse sin su hija de esa manera no creo que nadie estemos preparados para asumirlo, ¿no? Pero, como os decía, todo eso lo que nos está llevando, a lo que nos aboca realmente, es precisamente a, a ese pleno que me imagino que como no es para dictar una sentencia, es un pleno de los que se denominan no jurisdiccional. Es donde se marca esa doctrina y vamos a ver en qué sentido alrededor de 20 magistrados serán más o menos, que es el número que compone el pleno de la sala tercera, el que nos determine cuáles son las pautas a seguir en O sea, el eso futuro. significa que a partir del 19-21 de mayo va a establecer para todos los tribunales quién puede o no, que es lo que te comentaba antes, esa era la pregunta. Sí, sí. O sea, a partir del 19-21 de mayo ya no va a poder existir este debate, pero de forma que es elegible estará claro, ¿no? Sí, la ley está ahí. Además, modificar esta ley, como es una ley orgánica, porque afecta a las libertades de los ciudadanos y a un derecho también importantísimo,
pues lógicamente esa ley, al ser orgánica y estando las cosas como están en el Parlamento, modificarse no se va a modificar de aquí a bastante tiempo. Ya cuesta modificar una ley ordinaria, cuando más pues una ley orgánica que necesita las 3/5 partes de la Cámara, ¿no? Entonces, mientras, lo que marca en un pleno no jurisdiccional el Tribunal Supremo es punto 1, traca, traca, punto 2, no sé qué, punto 3, a la vista de cuáles han sido los problemas que se han ido generando a la hora de aplicar la actual ley, insisto, joven ley, pero claro, cuando esto no es una cosa que antes estaba regulada de otra manera, no, esto no ha estado regulado nunca en nuestro país. Y en muchísimos países no está regulado tampoco, con lo cual el derecho comparado pues también es difícil el asumirlo o el aplicarlo. Entonces nos va a dar una serie de criterios que son los que van a tener que respetarse a la hora de llevar a efecto tanto criterios interpretativos de la propia ley, que será simplemente matizarlo, y luego ya, y seguro que ha sido a través del caso de Noelia, a raíz, quiero decir, del caso de Noelia, cuando se produzcan casos que se producirán, y más sangrantes que el de Noelia, seguro, porque siempre hay algo peor todavía que nos podemos encontrar en la vida, lo que ya hemos visto, pues entonces dirá, bueno, pues esto será de esta manera, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera. Esos van a ser los criterios que salgan de ese pleno no jurisdiccional. Perfecto, pues ya sí, ya Junivel, vamos a pasar con la otra compañera, nos quedamos con Iker. Simplemente decir, antes de que te despidas, que en el 2002 fueron los Países Bajos y Bélgica los primeros que legalizaron, posteriormente Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador, Uruguay, y el suicidio asistido en Suiza, partes de Austria, de Australia, perdón, y Estados Unidos. O sea que no está todo el mundo, no tiene legalizado el tema de la eutanasia. Vamos a despedir a nuestro abogado, querido amigo, muchísimas gracias. Gracias. Y un placer, como siempre, tenerte aquí. Iker, no te vayas, tú te puedes quedarte, Iker. Yo me quedo, sí, estaba saludando a Ángel. Perfecto, Ángel, un abrazo muy fuerte. Gracias. Bueno, ponemos un abrazo muy grande. A ti, ponemos una cuña de publicidad, así hacemos la llamada con otra psicóloga y vamos a ver las cosas. Ya está, ya la tenemos ante. Pues fenomenal. Pues entonces la presentas tú, qué mejor que tú presentar a nuestra nueva psicóloga. Hola, buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Silvia Monzón es doctora en psicología, psicoterapeuta, especialista en trastorno límite de personalidad y también es asesora de la sección de clínica y de la salud del COP de Madrid. Así que, bueno, nos ha parecido interesante porque ella está tratando a personas que tienen el mismo trastorno que podía tener, lo más seguro, Noelia. Y bueno, pues que nos cuente cuál ha sido su ponerse al día cuando ha recibido a esos pacientes después de la noticia de Noelia. Así que, bueno, está también con nosotros Iker, otro psicólogo que también ha escrito en... Suicidólogo, más bien, sí. Bueno, suicidólogo, que ha escrito un artículo interesantísimo en El Mundo. Y bueno, pues vamos un poquito a debatir un poco sobre este tema tan importante que yo creo que nos toca a los psicólogos en este momento y estamos en una posición un poquito difícil y sobre todo también los que nos dedicamos pues a la prevención del suicidio, como ha dicho Iker, y bueno, pues también con las personas que tienen un trastorno límite de personalidad, que muchas veces pues hacen muchos intentos de suicidio. Así que bueno, Silvia, cuando quieras empezamos a ver qué te has encontrado tú después de la noticia de Noelia. De Noelia. Tengo efectivamente. Sí, efectivamente, Junivel, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Efectivamente, como estabas comentando en consulta, estamos empezando a ver algo nuevo, puesto que nos estamos encontrando con pacientes que empiezan a plantear directamente que quieren la eutanasia y que incluso preguntan pues si les podemos apoyar o firmar algo. Se está viendo incluso que algunos pacientes empiezan a plantearlo como una salida, ¿no? Influenciados por cómo se está comunicando, y yo estoy viendo sobre todo que está generando una confusión importante, porque desde fuera esto lo están interpretando los pacientes como los profesionales lo están apoyando y eso está llegando a consulta y empiezan a plantear la eutanasia como una salida, ¿no?
que me están llegando pacientes, sobre todo con trastorno límite de la personalidad, que están diciendo, bueno, yo también quiero la eutanasia, ¿qué podemos hacer? Espero que me apoyes, espero que firmes. Pues claro, en salud mental, el deseo de morir pues forma parte del sufrimiento que trabajamos clínicamente, no es una solución. Entonces, el deseo de morir no es una decisión en muchos casos, es una expresión del sufrimiento. Y aquí es donde es importante aclarar algo, porque claro, los psicólogos pues no autorizamos ni participamos en estas decisiones, es que nuestro trabajo está en otro lugar, ¿no? Nuestro trabajo está en comprender ese sufrimiento, en sostenerlo, en ayudar a la persona a poderlo enfrentar. Entonces, claro, cuando un paciente plantea esto actualmente, pues se empieza a preocupar, porque es que no sabemos muy bien cómo solucionar esto, porque tenemos que pensar juntos qué hacemos cuando los pacientes nos dicen que quieren la eutanasia. ¿Cómo entendemos esta frase? ¿Qué hay detrás de ella? ¿Cómo la trabajamos clínicamente? Pues realmente, por cómo se está comunicando, ese sufrimiento se está empezando a nombrar como si fuera una salida posible. Y claro, nosotros estamos al servicio de la vida y precisamente como profesionales, pues claro, ¿cuál es nuestro lugar? No es cerrar la vida como solución, sino abrir posibilidades dentro de ella. Entonces, estamos como muy preocupados con este tema, sinceramente, porque a veces son más los pacientes que por lo menos a mí me están llegando con este tema. Fíjate. Y más que no. No, os iba a hacer una pregunta a los tres. Bueno, Junivel Lancho, creo que lo he comentado antes, coordinadora del primer teléfono contra el suicidio en España en el 2018, directora del Hospital de Día Lagman, dedicado a la psicorehabilitación de personas con trastorno mental grave, por si algún oyente llega nuevo. Iker también, neuropsicólogo, como he dicho, experto también en temas de suicidio y además docente. Y en el caso tuyo, pues lo acabas de comentar, ¿no? Una gran experta. Yo os iba a hacer una pregunta a los tres y luego seguimos hablando. ¿Estamos haciendo bien? Empiezo por ti, Junivel, que te tengo al lado, luego seguimos por tu compañera y acabamos por Iker. ¿Estamos haciendo bien hoy hablando de estos temas o esto tendríamos que dejar de hablar? ¿Tu opinión? Yo creo que... Madurita, que ya eres madurita, sí, luego conocer muchos temas. Sí, yo creo que está bien hablar de estos temas porque, como también decía Silvia y también lo está reconociendo Iker en su artículo, tenemos que saber informar y se está informando mal y se está diciendo mal algo de que nosotros, claro, si nosotros los psicólogos lo que trabajamos es para acompañar, para sostener, para que procesen ese sufrimiento, porque claro, cuando una persona tiene un sufrimiento psicológico, emocional, pues a ver dónde está ahí también la libertad, la no libertad, porque bueno, él no se encuentra o ella no se encuentran bien y están transitando ese dolor. Nosotros nos dedicamos a sostener y acompañar y a que puedan salir de ese dolor y lo puedan procesar. Entonces, claro, si esto ahora, por un lado, la parte judicial y la parte de las leyes dicen que, bueno, pues que esa persona que está transitando por ese dolor, puede pedir la eutanasia porque tiene un dolor que sabemos que el dolor psíquico siempre tiene una salida, siempre tiene salida. Eso es a lo que nos dedicamos en la prevención del suicidio. Aquí también nos llaman a veces al teléfono, oye, mira, yo es que lo que quiero es la eutanasia, es morirme. Claro, pues es que no estás llamando al teléfono adecuado, porque nosotros aquí abogamos por la vida, abogamos por la esperanza de que puedas salir de ahí. Entonces, yo creo que es un debate que también a los psicólogos nos están poniendo ahí, como decía Silvia, pues eso, que a ver si tú firmas, tú nos tienes que dar el consentimiento, nosotros no damos el consentimiento de nada. Entonces yo creo que sí que es un problema y yo creo que es un debate que tenemos que hacer muy profundo desde la filosofía, desde la ética, desde lo biológico. O sea, tenemos que, yo creo que por eso, bueno, que me enrollo, creo que es necesario este tipo de programas. Silvia, tu opinión ha sido el hablar de estos casos, como hemos comentado, de dos catalanes, uno lo ha comentado Iker, otro lo he contado yo, y de Noelia. Aparentemente bueno no es, porque de repente gente que no había pensado tomar estas medidas ahora lo están planteando. Dime un poco tu opinión, si hacemos bien en hablar sobre estos temas o mejor nos teníamos que callar. Hombre, yo creo que se está produciendo un efecto llamada, pero yo creo que es mejor que entre profesionales nos pongamos de acuerdo, tomemos medidas y sepamos cómo abordar esto con los pacientes, porque si no, al final yo creo que es peor no hablarlo que hablarlo de forma rigurosa, porque ahora mismo es fundamental informar bien a los pacientes sobre todo
sobre cuál es nuestro lugar como profesionales, porque se está generando todo el rato una confusión en lo que los pacientes piensan que su psicólogo puede apoyar o incluso participar en una decisión así, ¿no? Claro, nuestro lugar es dejar claro que es otro, comprender el sufrimiento, pues como está diciendo Junivel, acompañarlo y trabajar con ese deseo de morir desde un enfoque clínico, o sea, volver a nuestro lugar, igual que hacemos con el tema del suicidio, ¿no? Nosotros no acompañamos a nuestros pacientes a que se suiciden, nosotros acompañamos hacia la vida, ¿no? A trabajar el sufrimiento. Entonces, claro, yo creo que debemos de hablar, es una obligación hablar sobre este tema y sobre todo colocarnos en nuestro lugar y hablar entre nosotros como profesionales de cuál es el lugar y cómo debemos abordar este aspecto y hablar y aclarar esto con la población, porque se está generando muchísima confusión y controversia. Iker, casi este programa lo hicimos gracias a ti. Bueno, habíamos hablado Junivel y yo, pues porque algún paciente a lo largo de los años siempre pues sufre, ¿no? De cualquier tipo, cualquier gran discapacidad, la que sea, ¿no? La ELA, lo hemos comentado antes, personas que saben que se van a morir porque el 95% mueren a los 6 años de estar diagnosticados. Yo, Iker, he dado unas cifras porque quería ponerme en situación, y a veces me gusta ver si nos equivocamos, ¿no? Cuando de algo que no entendemos, fíjate, de esas cifras alarmantes, pero que quería también dejarlo para que Noelia no fuera un caso aislado, ¿no? Que he dicho 426 personas en el 2024. Iker, te repito, ¿qué tenemos que hacer desde los medios de comunicación? Los profesionales está claro, ¿no? Ayudar a los pacientes que van en vuestra ayuda, pero desde los medios tenemos que ocultar estos datos. A veces es bueno para entrar en un programa como este darlos. Cuéntame un poco tu opinión, que para eso has escrito 3 páginas en el periódico El Mundo. Bueno, en primer lugar, creo que estoy muy de acuerdo con lo que han comentado tanto Junivel como Silvia, ¿no? En esa misión que tenemos las personas que nos dedicamos un poco a la contención de esas personas que sufren al final. Son seres humanos que tienen un dolor que no saben muchas veces ni siquiera ponerle nombre, ¿no? Y que necesitan un acompañamiento. Y en esa labor que hacemos, no solo tanto los clínicos, sino también las personas que actuamos como gatekeepers, ¿no? Esos referentes, y que intentamos también escuchar a esas personas. De alguna u otra forma, lo que hemos conseguido, sobre todo el eco mediático que ha tenido la noticia de Noelia, ha sido negativo porque, tal y como decía Silvia, sí que es cierto de que hay personas que a raíz de esto, pues de repente es como que han visto una alternativa posible y una validación de ese, como comentaba al principio, ¿no? Parece que, bueno, mira, yo vivo en una situación, un pensamiento, una lógica de muerte y esto me está abriendo las puertas porque está validando mi emoción y mi sentir y mi pesar, ¿no? Entonces, claro, es muy peligroso lo que está generando esto. Desde la suicidología tenemos muy claro, hay una cosa que conocéis muy bien, que se llama efecto Werther, que es ese efecto copycat o efecto imitación, que se hace cuando se trabaja mal una noticia sobre suicidio, ¿no? O un caso, como puede ser en este caso una eutanasia, ha creado algo muy similar a ese efecto Werther, ese efecto llamada. Y en parte ha sido por el trato tan, diría, morboso que se le ha dado a la propia noticia. Y todo el mundo ha opinado y se ha convertido en un debate maniqueo. La mayoría de los juicios que se realizaban en redes sociales o incluso a nivel popular referían a esa visión de eutanasia sí, eutanasia no, ¿no? Y no estaban teniendo en cuenta lo que yo también comentaba en el artículo, el daño que generaba todo esto a aquellos que estamos dedicados precisamente a la contención del suicidio, porque no estamos diciendo que no haya casos, evidentemente, en los que cualquier ser humano entendería que el sufrimiento ante un final que es irreversible, ¿no? Pues quizá acortar esos plazos ante algo que sí o sí va a pasar, pues sería hasta digno, ¿no? Esa idea de la eutanasia, muerte digna, ¿no? La buena muerte. Y de alguna u otra forma, comentabais aquí, has sacado tú aquí, esas enfermedades que todos entendemos como incapacitantes, en ciertas edades también, porque los años potenciales de vida se reducen, pues es lógico y es humano y entendible que se pueda administrar, en según qué casos, ese tipo de muerte, o en este caso eutanasia, pero cuando estamos estableciendo, poniendo el listón en la parte del sufrimiento emocional, ¿cuál es el límite que estamos dispuestos a aceptar como nivel basal? Porque me reitero, o sea, cuando estamos hablando con jóvenes, por ejemplo, y nos pasa muy habitualmente, los jóvenes tienen vivencias emocionales muy potentes.
forma parte de la propia condición de la adolescencia, por ejemplo. Ese dolor es verdadero, es auténtico. Nadie les puede negar que lo que sufren es real. ¿Qué les decimos? Que ante una situación de estrés máximo, de sufrimiento máximo, la salida es, bueno, tú puedes pedir siempre acabar con todo esto, porque los jóvenes mueren de amor. Eso ha existido siempre. Y ese dolor es real. Entonces, ¿dónde ponemos el listón? En la subjetividad, ¿dónde está? Porque existen escalas de dolor, por supuesto, y cualquier persona que esté trabajando en el mundo clínico y médico saben que hay una escala de dolor referenciales. Pero esas escalas de dolor no son escalas de sufrimiento. Y es ahí donde entraría el debate, ¿no? Entonces, por eso sí que es bueno hablar de estos temas con propiedad, con personas que tenemos cierto criterio para hablar de ciertas temáticas, sobre todo para evitar esa doxa que hablan los griegos, ¿no? Esa opinión que a veces genera mucho ruido. Y es bueno hablar de esto porque hay que desestigmatizar todo lo que conlleva la muerte, todo lo que conlleva el sufrimiento humano y todo aquello que hace referencia a la prevención del suicidio. Así que la labor de los medios de comunicación en este caso es hablar con propiedad, hablar bien del tema, no soslayarlo y no convertirlo, sobre todo, en un frente, primero, para convertirlo en un debate de blanco-negro y segundo, en algo morboso, ¿no? Para generar clickbaits o más seguidores. Silvia, cuéntanos, Junivel. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Iker, sobre todo es que los medios de comunicación, esto es como cuando se empezó a hablar del suicidio, si hablamos del suicidio de una forma morbosa, de una forma de cómo lo ha hecho, cómo lo ha dejado de hacer, que ya por lo menos eso yo creo que se ha conseguido, que los medios de comunicación no digan cómo se hace ni dónde lo has hecho, sino que lo que hay que poner es el valor en la prevención, o sea, es en dónde me puedo yo sostener, dónde yo puedo pedir ayuda para que eso no me pase. Yo lo que pienso es que también lo que tenemos que llegar es a esos niveles de prevención antes de que la persona tenga ese nivel de sufrimiento tan alto y ese nivel de dolor que no puede soportar. Claro que para eso ya lo sabemos, hacemos falta más psicólogos, bueno, somos muchos, pero en la seguridad social no hay tantos. Entonces, yo creo que también la población, la sociedad se tiene que concienciar del sufrimiento y que el sufrimiento siempre tiene una salida, siempre hay una salida. Quiero decir, no es lo mismo un sufrimiento, como estaba diciendo Iker o Silvia, sino que, por ejemplo, cuando tú tienes un dolor físico, que eso sí se puede medir, porque hay tablas para medir el dolor. Claro, cuando una persona no se puede levantar de una cama, cuando tiene dolores las 24 horas del día, los 365 días del año, pues hay veces que nos podemos plantear que esa persona tenga una muerte digna, como se ha dicho aquí. Pero, claro, el sufrimiento psíquico, que es un sufrimiento subjetivo, pues eso es lo que tenemos que hacer, y los profesionales que nos dedicamos a esto es acompañarles, ayudarles y sostenerles, y bueno, y que vean que de ahí hay una salida, porque siempre hay una salida. Los que estamos también o con personas con TLP, también cuando una persona con TLP se recupera, es que también nos lo dicen, bueno, madre mía, qué bien estoy ahora, lo mal que he estado, gracias, tal. Y eso, bueno, por ejemplo, Silvia seguro que tendrá muchísimos casos de recuperación, de poder llevar una vida dentro de lo que cabe más normalizada. Y han pasado por momentos, pues eso, de varios intentos de suicidio, de autolesiones muy graves. ¿No te parece, Silvia? Sí, totalmente de acuerdo. Absolutamente en lo que estáis diciendo tanto Iker como tú, Nivel, porque en salud mental el sufrimiento, por muy intenso que sea, forma parte de procesos que pueden cambiar, que pueden tratarse. Y además es que hay una cosa con el caso de Noelia que ha pasado desapercibido, y es que se ha tratado como si hubiese probado todos los tratamientos posibles. Y no ha probado, y por protección de datos no podemos saber. No podemos saber la información real de cuántos tratamientos ha recibido, aparte de la edad, ¿no? y del tema del trastorno límite de la personalidad, pero es un tema muy importante porque se ha estado tratando la información como si
como si hubiese recibido todo. muchísimos tratamientos y de qué manera. Y bien sabemos que en el trastorno límite hay una falta de tratamientos especializados en este trastorno importante, en servicios sociales, en lo público. Hay mucho problema con esto, pero claro, sin tener información, han sido opiniones que se han convertido en veredictos. Y que esto ha saltado a las personas, ¿no? A la sociedad en general, y ha generado muchísima confusión. Y claro, y se trata de un trastorno mental, justo con un tema de dolor físico, ¿no? Pero la salud mental es que el sufrimiento se debe de probar antes todo tipo de tratamientos especializados antes de llegar a esa cuestión, si es que hay que llegar, porque yo no sé quiénes somos nosotros para decidir esto. Fíjate, Silvia, estaba pensando en nuestro delegado en Valencia, en nuestro amigo Rafael, que también perdió a su hija en circunstancias terribles, ¿no? Hay, sobre todo por culpa de trastornos de alimentación, que me decía él, habíamos pensado llamar, tengo que aclarar que habíamos pensado llamar a la madre, pero como había ahí una polémica, el padre por un lado, la madre por otro, no hemos querido entrar. Hablo del caso de Noelia. Pero recuerdo que nuestro delegado en Valencia me decía, es que José Manuel, lo que acaba de comentar Silvia, dice, es que no sabemos si esa chica está bien tratada, porque su hija, uno de los problemas que terminó con la muerte es que estaba maltratada, ¿no? Claro. Y que no supieron aplicar el diagnóstico. No sé, Silvia, Iker, no tenemos información, lo acabas de decir, pero tal vez por la edad que tiene nos da la sensación de que se podía haber hecho algo más. No queremos personalizar en Noelia porque la pobre ya no podemos hablar sobre ella, ¿no? Pero un poco, Iker, Silvia, cualquiera de los dos. Sí, bueno, pues básicamente creo que se define muy bien. Una persona, independientemente sea Noelia, que es el caso que nos ha traído un poco aquí a este debate o esta cuestión, pero hay que evaluar perfectamente, como se comentaba, si se ha utilizado todos los medios posibles para sostener a esa persona, ¿no? Y ya no solo, que a veces parece que solo queda en el ámbito de la clínica o de la psicología, ¿no? O sea, cuando hablamos de suicidio y en cualquier aspecto de la vida humana, tenemos que tener en cuenta los factores biopsicosociales, sí, ¿no? Es decir, qué elementos hemos podido obviar o cuáles no se han trabajado del todo para que esa persona llegue a eso. Y se comentaba aquí muy bien también, ¿no? Lo que hay que evitar es que las personas lleguen a ese punto. O sea, cuando una persona llega a tal nivel de que tiene o se ve la necesidad de pedir la eutanasia porque no ha podido llevar a término un suicidio, como es el caso, además, en particular de Noelia también, habría que evaluar qué le ha llevado a todo eso, qué factores de ámbito protector han fallado, que luego también se culpabilizó mucho al ámbito de la familia, se decía que no tenía apoyo, pero sinceramente la lucha que ha tenido el padre y el acompañamiento que tenía la madre daban una imagen, por lo menos desde fuera de la información que transmites, ya no solo a nivel de la vivencia de la propia persona, sino lo que los demás podemos ver. No era una persona desamparada a nivel familiar, a nivel de apegos, ¿no? Independientemente de que todos los entornos, a veces hay circunstancias que parecen que están menos conjuntados o que tienen menos capacidad de sostener, pero los últimos momentos de la vida de esta persona se veía claramente como si existía un acompañamiento y habría que entender por qué, aún así, esta persona ha llegado al límite este. Sí. Yo estoy también de acuerdo con eso. Creo que no tenemos la información suficiente y lo que ha trascendido, por lo que ha salido también vídeos de ella y demás, pues es que, bueno, pues tenía ahí un sostén de una familia, como todos, hay familias que son a lo mejor algo desestructuradas, etcétera, pero bueno, es eso, lo que decía también Silvia, esta niña, porque bueno, es una jovencita, es que ha probado todos los tratamientos, es que eso no lo sabemos. Entonces, ¿qué tratamientos ha tenido? ¿Cómo ha sido su seguimiento? Nos falta todo eso. Entonces, y la gente ya se ha posicionado en eutanasia sí, eutanasia no, y bueno, sobre todo, yo creo que el daño es de personas que tienen este sufrimiento, pues que vengan a pedirnos pues que yo también me quiero suicidar, quiero tener hacer la eutanasia porque yo no puedo más con este sufrimiento, yo tal, bueno, pues todo esto. Y claro, esto es algo muy grave
porque también ahora, en el mundo en el que vivimos, pues sabemos que hay muchos intentos de suicidio, que hay muchas jóvenes con un dolor psíquico importante, con una soledad. Cada vez hay a lo mejor más diagnósticos de trastorno límite de personalidad. Entonces, claro, a ver qué estamos dando nosotros, cuál es nuestra visión. Y yo creo que es importante, pues eso, que haya programas y que se cuente con profesionales para poder hablar con contundencia y con evidencia científica, quiero decir. Fíjate, sí que me da una cuenta que lo habéis comentado los tres, y ahora me arrepiento de no haber tratado de hablar con la madre. En este caso, con el padre estaría con los dos. Ahí no vamos a hablar quién está sufriendo más, ¿no? Pero he dicho esas cifras, esos datos del 19 y 21 de mayo, que 30 magistrados de la Sala Tercera van a decidir quién puede intervenir sobre un caso como este. Si os parece, para junio podemos tener más información. Repito, no es el caso de Noelia, podemos buscar, Iker, otra persona, claro. Como tenemos tiempo suficiente, 2 personas que hayan recurrido, está claro, un cáncer terminal, una ELA terminal, una paraplegia, que todos recordamos aquella película hace 20 años, ¿no? Probablemente a lo mejor el debate ahí no sea el apropiado, pero gente como esta joven, pues profundizar, como nos decía Rafael, ver si es verdad que se ha hecho todo sobre lo ella. posible. Entonces si os parece, nos volvemos a contactar y a principios de junio, a raíz de esta sentencia, nos esperamos y a raíz de esta sentencia pues hacemos una segunda parte. Sí, perfecto. Pues, por mí sí. Pues Iker, como tú y Junivel erais los primeros, darte las gracias, Iker, porque te tengo que agradecer que desde el primer momento dijeras que estabas encantado de participar, y yo recomiendo, vayan ustedes a El Mundo, los debates clave entre la prevención del suicidio y la legitimación de la muerte, de Iker Peregrina, pues ahí van a poder escucharlo más. De Silvia, ¿qué decimos? Lo has comentado tú, forma parte del Colegio de Psicología de Madrid, es una experta en TLP, pues que nos lo diga ella. ¿Qué más decimos de ti, Silvia? Es que me ha dicho que sí. Estás ahí. Creía que te habías ido. Perdona, Silvia. Sí, es que no oía bien. Vale. No se oía bien, pero me engancho otra vez. Sí. Pues nada. Lo que ha dicho que José Manuel, que nos emplaza para junio para hacer la segunda parte, si estás de acuerdo. Pues encantadísima de estar aquí con vosotros y de que me invitéis para lo que haga falta. Pues un placer, queridos amigos. Gracias a los dos. Nos vamos a ir con una cuña de publicidad y, como siempre, Juniver, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por traernos a Silvia, que también nos ha ayudado un poco a conocer, yo lo tengo la conclusión ya de entrada, que falta información. Sí. O sea, que hemos hablado los medios mucho, pero como habéis dejado claro los tres, tal vez hemos hablado mal. Porque ha habido gente como los pacientes de Silvia que se piensan que esto es muy sencillo y que cualquiera tiene derecho. Pues nada, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar al lado de la pantalla o al otro lado del micrófono. Nos vemos en otro programa y en junio volvemos a tratar este tema. Gracias. El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57.